Queridas hermanas, hermanos, en este día ciertamente que no podemos dejar de recordar y extrañar a quienes un día compartieron la vida con nosotros y hoy simplemente ya no están. Por eso es evidente que en muchas personas surja alguna lágrima y este sentimiento de ausencia o vacío que nadie puede llenar. Cada uno de nosotros en nuestra mente tenemos a aquellas personas que extrañamos, que quisiéramos tener cerca de nosotros, pero que lamentablemente ya no están. Y este sentimiento de ausencia o de vacío evidentemente nos hace sentir cierta tristeza, nostalgia y también válidamente tener alguna lágrima. No haciendo caso a aquellas personas que inventan que no llore porque su difunto no va a descansar. No hagamos caso a eso. Recordemos que el mismo Cristo lloró cuando tuvo alguna pérdida, como fue el caso de la muerte de Lázaro, un amigo a quien él quería mucho, y aunque más tarde lo resucitaría, Cristo lloró simplemente por saber que su querido amigo había muerto. Precisamente esta circunstancia de tristeza nos hace reconocer que esta vida está llena de limitaciones, de límites. Límites como por ejemplo, no podemos conocer todo, no podemos comer todo lo que quisiéramos, no podemos estar despiertos todo el tiempo, ni podemos viajar más allá de determinadas distancias o entrar a lo más profundo del océano. Estos límites, aunque no nos gustan, son parte de la naturaleza humana y nos recuerdan que no somos Dios. Solo Él es eterno, ilimitado, sabio, sin límites, pero esto no significa que la vida sea mala. Con sus limitaciones, la vida tiene muchas cosas hermosas, incluso, tengo que decir, a veces los límites son hermosos. ¿Cómo que son hermosos los límites? Sí, miren, por ejemplo, cuando está atardeciendo y se nos recuerda que el día termina, el sol del atardecer es maravilloso. También es hermoso ver cómo un niño termina la etapa de la infancia para convertirse en joven. Los límites también nos deben ayudar a valorar lo que tenemos, porque tarde o temprano se terminará. Por eso hay que aprender a gozar a los seres queridos cuando están cerca de nosotros, valorar la salud cuando la tenemos, valorar los alimentos, los bienes materiales e inmateriales y no desaprovecharlos, como aquella gente que cuando va a una fiesta va con su cara de amargada y no quiere participar. Muchos que quisieran dar un abrazo ahora a un ser querido ya no lo pueden hacer porque ya no está con ellos. La muerte es también un límite marcado desde que nacemos, pero tenemos que decir, no es algo malo. Acompaña a la bendición de haber nacido. Solo quienes nos hemos visto bendecidos por el don de la vida, pasaremos por ese trance llamado muerte que marca el final de una vida terrena. Pero fíjense, para poder morir tuvimos que haber nacido y eso fue una bendición. Y no obstante ese momento difícil, dramático, Dios, que es infinitamente bueno y amoroso con nosotros, nos ofrece algo de lo que no pueden gozar ni las más grandes galaxias o estrellas o montañas. Dios nos ofrece la trascendencia, vivir más allá de un determinado periodo terrenal. Y precisamente para ello nos envió a su Hijo Jesucristo, que además de enseñarnos que quien ama y es misericordioso no puede morir, porque el amor no puede morir, aceptó morir en la peor forma. ¿Para qué? Para que quedáramos convencidos de que ni la peor muerte puede acabar con la vida de quien acepta ser hijo de Dios y vivir como su Hijo Jesucristo. Recordemos que Cristo había sido crucificado y sepultado el viernes, pero pocas horas después, aquella mañana del domingo después de la pasión, el universo
fue testigo del triunfo de Cristo cuando la piedra que cerraba el sepulcro donde parecía haber vencido la muerte, en aquel sepulcro triunfó la vida. Ese mismo día, domingo, los apóstoles, las santas mujeres, María Magdalena y los peregrinos de Emaús fueron testigos de que Cristo había resucitado y pudieron contemplar vivo a su Maestro. Claro, no podían creer que quien había sido martirizado tan terriblemente ahora estuviera vivo y sobre todo en plenitud, sin heridas que le dolieran, sin nada que lo limitara. Y es que el amor no se puede sepultar entre piedras. Por eso la Sagrada Escritura nos dice que el amor verdadero no puede morir. Pero precisamente para que el amor incipiente que nace en nosotros cuando somos niños, que nace en nuestros corazones, crezca cada día y se convierta en amor verdadero, Cristo nos pide que nos alimentemos del amor verdadero, que nos alimentemos de Él, como lo dijo el Evangelio. Fíjense qué hermoso. Esto lo dijo Cristo en una sinagoga en Cafarnaúm, recordando lo que había pasado en el Antiguo Testamento con Moisés. Cuando el pueblo iba caminando a la tierra prometida, Dios les mandó el maná, que ellos creyeron que era el pan que bajaba del cielo, porque evidentemente Dios hacía que no les faltara ese pan, y nunca les faltó ese pan. ¿Para qué? Para que pudieran llegar a la tierra prometida. Pues lo mismo Dios quiere con nosotros, que lleguemos a la tierra prometida, pero ya esta tierra prometida no es un territorio en alguna parte del mundo, sino la tierra prometida es llegar a su presencia. Y para ello nos ofrece ¿qué? El verdadero pan que bajó del cielo. Porque ¿de dónde vino Cristo para alimentarnos? Del cielo. Por eso Cristo dice: aliméntense de mí. Tomando en cuenta que el pan alimenta, qué rico es el pan, a mí me encanta, que el pan alimenta, fortalece, anima y alegra a quien lo come, Cristo nos dice que no solo es necesario el alimento del cuerpo, sino también hay que alimentar el espíritu, el amor. Por eso Él mismo se presenta y se nos ofrece como el pan de vida que alimenta no solo con su palabra, sino especialmente con el sacramento de la Eucaristía, en el que nos ha dejado su cuerpo y su sangre en el pan consagrado. Qué gran diferencia con nuestros hermanos separados o protestantes, porque ellos sí se alimentan de la palabra de Dios, estudian la Biblia, escuchan la Biblia, pero les falta lo más importante, lo que Cristo dejó en la última cena para la iglesia, su cuerpo y su sangre en el pan consagrado. Por eso cada vez que asistimos a la Santa Misa y comulgamos, nos alegramos y podemos tener la certeza de que nuestro amor irá creciendo y que cuando llegue nuestro momento final no moriremos para siempre, porque nos hemos alimentado de Él y vamos viviendo el amor. Precisamente porque se hace una gran fiesta y se viste de manera especial a los niños que hacen su primera comunión, porque a partir de ese momento estos chiquillos se alimentarán del Señor cada semana por lo menos. Imagínense, en un año, ¿cuántas veces comulgó un niño que hizo la primera comunión? 52 veces. En 10 años, 520 veces. ¡Uy! A mí me da pena aquellas personas que hicieron su primera comunión y nunca volvieron a comulgar. Yo creo que esa fiesta que les hicieron no tuvo ningún sentido. En cambio, el que se sigue alimentando de Cristo cada domingo constantemente, su amor va creciendo y lo va preparando para la vida eterna. Y fíjense que precisamente por esto, otra lectura que se presenta hoy en la misa de difuntos, no la leímos nosotros, pero también es opción, es aquella parábola donde Cristo va a separar a las ovejas de los cabritos y les dice a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo o encarcelado y me visitaste,
desnudo y me vestiste, etc. Precisamente por eso Cristo en esta parábola nos recuerda que en nuestro juicio final no se nos va a juzgar por los años que vivimos, por la ropa que vestimos, por los títulos o propiedades obtenidos, por los viajes realizados o las conferencias escuchadas, ni tampoco se nos va a juzgar por algunos actos religiosos, sino especialmente y sobre todo por el amor que hayamos tenido en nuestros corazones, que en la Biblia se llama misericordia. Qué hermoso es tener la certeza de que a nuestros seres queridos o a nosotros mismos, cuando llegue el momento de nuestra muerte y juicio, Cristo mismo nos diga: hey, ven bendito de mi Padre, entra a formar parte, a tomar parte del reino de tu Señor. ¿Por qué? Porque el amor creció en ti, porque te alimentaste de mí y porque fuiste misericordioso con tu prójimo. Esto nos recuerdan las lecturas de hoy. Por eso, pidamos para que Dios nos ayude a vivir cada día de la mejor manera, rechazando la cultura de la muerte, lo que destruye, el pecado, y aprovechando cada bendición de esta vida, a cada persona, a cada bien, cada día, cada segundo, para que cuando llegue el momento de nuestro juicio, seamos juzgados como quienes supieron ser agradecidos, comprometidos con quien les dio tanto amor, y podamos regresar a Él para unirnos en alegría eterna con Dios, con la Virgen María, con los santos y todos nuestros seres queridos, a quienes la Iglesia recuerda el día 1 de noviembre. Porque recuerden que hay una iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? Los cristianos bautizados, que como militares tratamos de construir el reino de Dios en esta tierra. La iglesia purgante. ¿Quién es la iglesia purgante? Los que se están purgando, purificando, murieron, pero todavía no han llegado ante Dios. Son los que se encuentran en lo que llamamos el purgatorio, por quienes tenemos que orar constantemente. En todas las misas siempre se pide por los difuntos. ¿Por qué? Porque hay gente que ha muerto y no murió en gracia. Tenía quizás muchas cosas buenas, pero le faltan cosas que purgar, y precisamente es la iglesia purgante. Y la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Aquellos que ya murieron, ya pasaron por el purgatorio y se encuentran ya en la presencia del Señor. O murieron en gracia y ni siquiera pasaron por el purgatorio y ya están en la presencia de Dios. ¿Como quién? La Virgen María, los apóstoles, los santos, o nuestros familiares que ya están fuera del purgatorio y están en la presencia del Señor. Y por eso el día 1 de noviembre se llama Día de Todos los Santos, porque todos ellos son celebrados ese día, día de fiesta, a diferencia de hoy, que es día en que pedimos por los difuntos. Una gran diferencia. Esta convicción de saber que vamos a llegar un día a la presencia de Dios, o que han llegado ya nuestros familiares o llegarán a la presencia del Señor, aminora el dolor tan grande que sentimos por la partida de nuestros seres queridos, a quienes extrañamos mucho y a quien, aunque pase mucho tiempo, nunca podremos olvidar. ¿Por qué? Porque el amor tampoco se olvida. ¿Por qué extrañan ustedes a sus seres queridos? Porque el amor nunca se olvida. Esta convicción hace que las lágrimas que derramamos por ellos cesen poco a poquito, porque sabemos que gozan de una vida plena, de una vida feliz en la presencia de Dios, que después de ser purificados de todo mal, de todo dolor, de toda tristeza, Dios es capaz de darles lo que nosotros no pudimos, ni tampoco este mundo pudo darnos, porque este mundo es limitado y Dios nos va a hacer felices ilimitadamente. Y como los lazos espirituales que tenemos con ellos no se rompen, constantemente ofrecemos por ellos oraciones y especialmente la Santa Misa. Y no falta quienes encienden una vela para recordar la luz que siguen teniendo en nuestra vida, o les ofrecen flores para significar todo lo bueno que hicieron florecer en nosotros. Por eso ofrecemos esta misa por todos los difuntos,
especialmente por los de ustedes que se unen a esta Santa Misa, y cuando llegue el momento de la oración, después de la consagración, haré un momento de silencio para que cada uno piense en sus propios difuntos. Pero por ahora decimos: dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. El alma de los fieles difuntos descansen en paz. Y termino diciendo esto: fíjense cómo cambia nuestros sentimientos, nuestra forma de creer. Fíjense, nuestros sentimientos cambian con nuestra forma de creer. Porque en estos días hay distintas maneras de pensar en los difuntos. Algunos creen que los difuntos son muertos que van a regresar a esta tierra a vengarse y se aparecen para ocasionar daños. Y ese pensamiento que hace que la gente tenga miedo a los difuntos. Fíjense, qué terrible. Otros creen que los difuntos están aquí, como los que creen en la santería, y creen que aquí este difunto me puede hacer daño o este me puede hacer bien, y los utilizan como si fueran cuestiones de magia. Yo utilizo este difunto y lo utilizo y te lo meto y te lo saco. ¡Uy, qué terrible! Otra forma de creer en los difuntos es como la de nuestros hermanos prehispánicos. Ellos creían que en agosto, no en noviembre, agosto, mes de las cosechas, era el único día que los difuntos, que estaban todo el año en soledad, en tristeza, en hambre, con sed, solamente en ese mes podían venir a visitar a sus seres que habían cosechado, y los seres que estaban en esta tierra les daban algo de alimento, de fiesta, de líquido, y regresaban otra vez a estar tristes, solos, abandonados durante todo el año y así, en la eternidad. Y cuando los familiares ya habían muerto también y ya no había nadie que les ofreciera alimento, entonces allá se quedaban en el olvido los difuntos. ¡Ay, qué sentimientos tan feos! Y en cambio, nosotros que creemos en que nuestros difuntos se encuentran con Dios y participan de Dios, qué sentimiento de alegría. Y si acaso les ponemos una ofrenda, no es para que vengan a comer porque tengan hambre, porque ellos se alimentan de Dios, sino porque es una forma de recordar lo que les gustaba, de reunirnos a comer lo que les gustaba y sobre todo verlos ahí llenos de luces, o recordar el agua del bautismo, o ponerle sal para recordar que ellos fueron sal de nuestra vida. Y evidentemente esto es algo totalmente distinto a pensar que están en el abandono.